Oremos. Padre, presentamos esta palabra para que a través de la espada divina esta palabra entre hasta los tuétanos, entre hasta el espíritu, y que esta palabra, Señor, nos haga mejores cristianos y nos acerque más a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vayamos, por favor, abran sus Biblias, prendan su celular, miren la pantalla, a el libro de Juan, capítulo 8, versículo 9. Estoy trayendo una serie entre hoy y mañana que se llama El Poder de la Conciencia. Y tú vas a ver qué bueno es Dios con nosotros, que nos equipa para vivir una vida santa y pura. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ustedes se recuerdan la historia, una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Los religiosos de aquella época, los fariseos, los saduceos, la tiraron a los pies de Jesús, tenían piedras en sus manos y la iban a matar a pedradas. Y el Señor Jesucristo les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se agachó y empezó a escribir en la tierra. Y como ustedes acaban de leer, dice que uno a uno se fueron yendo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo usó algo que se llama la conciencia para redarguir de pecado a todos esos religiosos. Y no aplicaron la ley, sino que Jesucristo introdujo a esta mujer a la gracia y le dijo: vete y no peques más. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el órgano espiritual que nos indica lo que es correcto y lo que es incorrecto en nuestra conducta y nuestras motivaciones. La conciencia es el órgano espiritual que nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto en nuestra conducta y en nuestras motivaciones. Mi definición es que la conciencia es la programación interna que Dios nos instaló en nuestro ser para ser como Cristo. Porque realmente el trabajo mío y de los pastores y de los apóstoles es que ustedes sean hechos nuevamente a la imagen y semejanza. Por eso dice en Efesios 6:11, y él mismo constituyó, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ¿sí?, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso se va a requerir tener una conciencia limpia. Aprender a tener una conciencia limpia va a jugar un papel indispensable para nuestro caminar con Dios, para nuestra santidad. Vas a necesitar mucha fe. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver tu conciencia. Tú no puedes abrir la boca y tomarte un selfie adentro de la boca y decir: oh, mira mi conciencia cómo está. No la podemos ver, pero es por fe. Digan: por fe. La fe va a tomar un lugar importante. La Biblia dice en el libro de Romanos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Digan: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué justicia? Porque justicia es un estado de conciencia que por fe tú eres aceptado por Dios. Ponga atención, por favor. Todo lo que vas a obtener de Dios lo vas a obtener por fe. ¿Le pueden bajar al aire, por favor? Al aire acondicionado que está demasiado helado aquí donde yo estoy. Gracias. Si no tienes paz es porque perdiste tu sentido de justicia. Escúchame bien. Si eres cristiano y no tienes paz es porque perdiste tu sentido de justicia o porque rompiste tu condición de pacto. Y si pierdes tu gozo es porque perdiste tu paz. Y si perdiste tu paz es porque perdiste tu justicia. Todo está juntamente unido. Debemos aceptar, ¿sí?, por fe, que fuimos justificados por la sangre de Cristo. Todo esto es por fe. La conciencia va a jugar un papel muy importante, porque nos va a dejar saber cuando hemos hecho algo malo. Tú alguna vez has estado caminando y alguien te dice: mira tu camisa, y tú volteas a ver y está manchada. Inmediatamente tú vas y la lavas y ya no te la pones manchada. Si no te hubiera dado cuenta que tu camisa está manchada, tú la sigues usando y la sigues usando y no hay problema. El momento que te dijeron: mira, tu camisa tiene una mancha, tú haces algo al respecto porque no quieres caminar sucio con una camisa manchada. No
la gente no opina bien, no te ves bien, no te sientes bien. Lo mismo sucede con la conciencia. La conciencia está ahí para marcarnos las manchas de nuestra alma, para decirnos las cosas que no agradan a Dios, para que hagamos cambios. Nuestra conciencia tiene que estar santificada, tiene que estar renovada, tiene que estar alerta, porque la mente, la conciencia nos acusa o nos excusa. Tiene dos funciones: nos acusa o nos excusa. Porque la mente siempre va a justificar lo que el corazón nos dice, para que no hagamos la voluntad de Dios. Tenemos que saber cómo, iglesia, limpiar nuestra conciencia constantemente. ¿Alguno de ustedes ha hecho popcorn y se le ha quemado el popcorn? ¿Qué haces? Tú metes al popcorn en el microondas y se te fue la onda, le pusiste muchos segundos y aquello queda oliendo horrible, ¿verdad que sí? Tú agarras el paquete del popcorn y lo tiras afuera, lo metes a la basura, lo enrollas y lo llevas a la calle, pero aún así todo el aroma de la casa huele a ese popcorn quemado. Eso es lo que hace el diablo cuando no sabemos limpiar nuestra conciencia. Tú le fallas a Dios, tú cometes un pecado, ya Dios te perdonó, ya sacaste el pecado de tu espíritu, ya Dios te perdonó, te redimió, te justificó y te lavó con su sangre. Pero si no sabes lidiar con tu conciencia, el enemigo va a querer dejarte saber que todavía está ese aroma del pecado. Si yo siento que Dios no me ha justificado, entonces el diablo va a estar acusándome y nunca voy a poder llegar a la medida de Cristo. ¿Has visto personas que, sobre todo los nuevos, cuando haces el llamado pasan una vez y pasan 2 veces, hasta 3 veces pasan a recibir a Cristo? Ya lo recibió una vez. ¿Qué pasa? Su alma está respondiendo a la atmósfera de convicción que se desata cuando se hace el llamado. No han creído que la primera vez fueron sanados, fueron libertados, sus pecados fueron perdonados y han nacido de nuevo. Y ellos necesitan regresar al altar para arrepentirse otra vez. Por eso es que hay tantas iglesias bajo el yugo del legalismo, porque los hermanitos no reconocen la diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad del pastor. No reconocen las preferencias personales del pastor y piensan que eso es palabra de Dios. En las iglesias religiosas tradicionales, la preferencia denominacional llega a ser la profecía personal de los hermanitos. Y si no obedecen, los ponen bajo condenación. Y a veces la condenación es sutil, otras veces es directa. ¿Por qué? Porque no se les enseña a limpiar su conciencia con la sangre de Cristo y los usan para manipular y para controlarlos. ¿Saben ustedes eso, verdad? Entonces necesitamos una conciencia saludable para ir más allá de nuestras faltas y de nuestros pecados y de los de otros que cometen contra nosotros. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Al final Jesús habla del perdón. ¿Por qué del perdón? Porque necesitamos un corazón limpio, una conciencia limpia para tener poder y autoridad. Otra vez la importancia de saber lavar tu conciencia con la sangre de Cristo. Hay personas que sí las ofenden y sí las rechazan. Hay personas que piensan que están ofendidas y están rechazadas. Los primeros tienen un caso verídico, los segundos es la conciencia que los acusa cuando no hay nada. Por eso es muy importante que hoy pongamos atención a esta enseñanza. El diablo va a traer ofensas para descalificarte de la recompensa que tiene Dios para ti aquí en la tierra. Dios tiene recompensas grandes. Y pastor, ¿cómo yo sé si tengo problemas enterrados en el alma? ¿Cómo sé si tengo minas vivas adentro de mi corazón? Cuando la respuesta es mayor que el problema. Cuando la respuesta al problema es más grande que el problema. Cuando exageramos las cosas, cuando no tenemos que exagerarlas. Por ejemplo, tú guardas tu último pedacito de pay de manzana y te vas a trabajar. Y todo el día pensando en el pay de manzana, y cuando llegaste ya tu hijo se lo comió. Y haces un gran problema, acusas a todo mundo, te peleas con todo. Pero si yo voy a trabajar, yo voy a pelear con el tráfico, mi jefe me trató mal. Llorando por un pedazo de pay de manzana. Anda a Publix y te lo compras, te compras un pay entero y te lo comes.
Cuando hacemos un big deal de algo pequeño es porque nuestra alma todavía tiene minas enterradas. Si nos enojamos por cosas que no deberíamos de enojarnos, si estamos echando la culpa a otro constantemente, peleando por el control remoto, peleando por cosas insignificantes, eso no es el problema está aquí adentro. ¿Sí? Las cosas insignificantes es la mecha que hay asuntos que están no resueltos dentro de nosotros. Y ahora tú quieres reflejar el carácter de Cristo y no puedes. Y lo deseas y lo anhelas, ¿ves? Porque la conciencia te hace sacar a relucir esos esqueletos que tú realmente por fe no has creído que Dios te los ha sacado ya de tu conciencia. Lo que te voy a decir te va a bendecir grandemente. Pon atención, límpiate tus oídos con hisopo espiritual. La conciencia es una herramienta vital que Dios te dio para que tengas victoria en la vida. Yo realmente hoy día no me atrevo de ir a punto A a punto B sin el famoso GPS, el GPS, Global Position Unit. Yo sé que hay gente que se ubica muy bien y son como las palomas que las dejan a 10 kilómetros y se ubican por el sol y se ubican por la naturaleza y por el magnetismo y regresan. A las palomas tú las puedes soltar en cualquier lado y regresan al nido. Yo no. Yo me pierdo hasta en el parqueo de Publix. Entonces yo necesito de mi GPS, de mi GPS. Bueno, tu conciencia viene siendo como un GPS. Sin él te pierdes. Él es el que nos avisa cuando estamos en buenos caminos. Él es el que nos dice cuando estamos en malos caminos. Y él que te dice recalculando. Recalculando. Y las personas piensan que la conciencia es algo neutral. Las escrituras hablan de diferentes condiciones de conciencia. Y como Dios quiere es que regresemos al origen. Antes de que Adán y Eva pecaran, tenían una conciencia inocente. Digan conciencia inocente. Como un niño de 1 o 2 años, ¿verdad? Tienen una conciencia inocente. Mira lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Te lo leo de la Nueva Versión Internacional. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que es la ley, lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. Esta conciencia es la que da al ser humano convicción de las leyes de Dios, pero no tiene el poder para escoger el bien y el mal. Esto está hablando de los incrédulos. Esto está hablando de los que no conocen a Cristo, tienen una conciencia, ellos saben el bien y el mal. La conciencia les da convicción del mal y del bien, pero no pueden escoger entre el bien y el mal porque no tienen el poder del Espíritu Santo viviendo en ellos. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 2:14. Dice, atestigua su conciencia. ¿Sabes que Dios nos diseñó como seres espirituales y a todos nos dio una conciencia para saber distinguir del bien y del mal? Aunque la gente no conozca la vista, la conciencia es el mejor testigo. Cuando vas a la ley, cuando vas tú delante de un juez, a la corte, si hay un testigo, se da por asentado el caso. Si tú tienes duda, acude a tu conciencia que dice que te atestigua, es un testigo fiel y te dice si estás bien o te dice si estás mal. Da por asentado toda acusación. Escúchame bien, si la conciencia no está santificada, nos va a acusar y nos va a excusar. Nos va a acusar cuando Dios ya nos perdonó y nos va a excusar para hacer lo malo. Por eso nuestra conciencia tiene que estar santificada. El mejor consejo que te doy como cristiano es no peques, porque ya no se siente bien el pecado como antes, porque tiene una conciencia operando. ¿Sabías tú que el descanso está en tu conciencia? El descanso está en tu conciencia. Por eso muchos se levantan cansados aunque duerman 10 horas, porque su conciencia siempre está redarguyendo que están mal, que tienen temor, que tienen problemas, que esto, que lo otro, y no tienen paz. Si tu conciencia está libre, lavada, liberada, puedes dormir 6 horas
y tú te levantas fresco como una lechuga, ¿sí? Nosotros como cristianos estamos llamados a reflejar la mente de Cristo, y por eso debemos de conocer los diferentes tipos de conciencia, y que a través del poder del Espíritu Santo tú hoy tomes una foto, una figura, y digas: ¿será que esa es mi conciencia? Mientras yo estoy hablando de 7 tipos de conciencia que habla la Biblia, no lo apliques para tu suegra ni para tu esposo. Mira a ver si te queda a ti. Si te queda el guante, que se lo plante. ¿Por qué? Porque esta prédica está diseñada para ayudarnos, no para acusarnos, para que aprendamos a manejar una conciencia limpia. Número 1 habla de la mala conciencia. Esa es la conciencia sucia, porque no todas las conciencias son buenas. Ustedes saben que después de Adán y Eva, el ser humano pasó de una conciencia inocente a una conciencia de corrupción. Y esto está en Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Digan: mala conciencia. Número 2, la conciencia débil. ¿Cuál es la conciencia débil? La que se ofende rápidamente. Primera de Corintios 8:7 dice: pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos comen de lo que se ofrece a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina. ¿Qué está hablando? El apóstol Pablo está hablando que en aquel tiempo, en las carnicerías, el toro, el novillo, el animal era sacrificado a los ídolos, le degollaban, pero la carne la vendían en la carnicería. Entonces Pablo dice: si el comer carne es piedra de tropiezo para otro, mejor yo no como carne. Que el ídolo no tiene nada, la carne tú oras y se santifique, no hay ningún problema. Pero por causa de las personas que tienen conciencia débil, mejor yo no como carne, ¿sí? Este tipo de conciencia se ve usualmente en los nuevos creyentes. Este tipo de conciencia débil se ve usualmente en las personas inmaduras, en los cristianos inmaduros, y también en los religiosos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conciencia? Orando, leyendo la Biblia y practicando la obediencia a Dios. Conciencia débil son los nuevos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los nuevos que se congregan. Si un nuevo está saliendo del alcoholismo, tú no le puedes dar la Santa Cena con alcohol o con vino. Y hay muchas cosas, dice la Biblia, que todo es lícito, pero no todo conviene. Y cuando uno está lidiando con gente nueva, cuando está lidiando con cristianos inmaduros, con religiosos, pues no hay que ser piedra de tropiezo por su conciencia débil. No es que sea malo, sino por su conciencia débil uno se cuida. Número 3, la conciencia pura. Dice Hechos 24:16: yo siempre me esfuerzo para mantener una conciencia limpia, que no se ofenda a Dios ni a los hombres. Conciencia limpia, conciencia pura es la que no se ofende. Y realmente la meta de todo cristiano es la madurez espiritual, tener la mente de Cristo, tener el crecimiento de Cristo. Y crecimiento y madurez está caracterizado con una conciencia que no se ofende ni con Dios ni con las personas. Una persona madura, un cristiano maduro, no es que sepa predicar, no es que imponga las manos y la gente se caiga. Un cristiano maduro es alguien que no se ofende ni con Dios ni para con los hombres. Esa es una de las marcas principales de madurez espiritual. A veces confundimos los dones, porque las personas saben ministrar, ¿sí? Han aprendido a usar los dones, tienen experiencia, han ejercitado los dones, están ungidos, pero no significa que tengan madurez espiritual. Madurez espiritual es una persona que no se enoja. ¿Estamos acá? Número 4, tenemos la conciencia cauterizada. Y dice 1 Timoteo 4, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Por qué son mentirosos? Porque la conciencia ya no les redarguye de la mentira y se lo creen. Son almas que están marcadas por el pecado, como cuando se marca el ganado, está cauterizado. Ahí ya no hay vida en esas conciencias. Número 5 está la conciencia corrompida. Esta es la conciencia de los malvados, de los malhechores, de los que no conocen al Señor. Tito 1:15 dice: para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
Son esa gente que mata, que asesina, que mata a sueldo, que no le importa nada. Ya su conciencia está corrompida. Número 6, tenemos la conciencia tranquila. Este es cuando aprendemos a caminar en justicia, en paz, en amor. Lo dice Hebreos 13:18. Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Cuando hacemos las cosas bien, cuando nos esforzamos, cuando caminamos en justicia, en iniquidad. Dice la Biblia que tenemos una conciencia tranquila. No le debes nada a nadie, no haces nada indebido. Qué lindo es caminar, vivir, dormir, despertarte con una conciencia tranquila. Te tocan la puerta, te llama un número que no conoces. Sí, tu conciencia está tranquila porque no le debes nada a nadie. Caminaste en justicia. Amén. Y número 7, la buena conciencia, y lo vemos en 1 de Pedro 3:21, se lo leo de la Nueva Versión Internacional. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una conciencia, una buena conciencia delante de Dios. El compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. 1 de Pedro 3:21. ¿Ves? La buena conciencia, ese es el resultado de un alma y de una mente renovada, purificada. Esta es la conciencia que nos instruye, nos guía. Esta es la conciencia que nos lleva al centro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque la Biblia dice que y todos los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. No dice porque los hijos de Dios son todos los que oran en lengua. ¿Verdad que no? Son guiados por el Espíritu Santo. Y el ser guiado por el Espíritu Santo va a tener que ver mucho cómo tú tienes tu conciencia. Hay personas que tienen un alma religiosa y dice: Dios me dijo, Dios me habló. Y mentira, Dios nunca le dijo, Dios nunca habló. ¿Cómo lo sabes, pastor? Por el fruto que llevan. Como pastor te puedo asegurar, hay personas que vienen a la iglesia contentos. Dios me envió aquí, Dios me envió. Esta es mi casa, tú eres mi padre espiritual. Después de unos meses ya no le ves el cacho. ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios cambió rápido su opinión? No, tenían una conciencia religiosa que se mueven por emociones. Entonces necesitamos realmente la espada de Dios para saber la diferencia entre el alma o el espíritu, porque a veces el alma nos habla y como viene de adentro, la gente dice: Dios me habló, Dios me dijo, gloria a Dios, Dios me reveló. Hay gente que dice: todo Dios me dio, Dios me dijo, Dios me acaba de hablar, Dios me reveló. Yo digo: my God, yo digo: ¿será cierto? Digo: oyen más a Dios que el Espíritu Santo. ¿Cómo le harán? Yo soy pastor y no oigo tanto a Dios como ellos. Pero Dios me dijo y Dios me habló. Y yo creo que es parte de su alma. Yo no creo que sea todo Dios, les soy sincero. Porque Dios también pone una conciencia para guiarnos, pone su palabra para guiarnos. Hello. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú no vas a saber diferenciar entre el alma y el espíritu hasta que la palabra de Dios no penetre. Muchas veces uno piensa que es el espíritu y es el alma, y nos equivocamos. Las iglesias tradicionales, ¿sí?, se llevar por la conciencia para ponerles mandamientos que no son bíblicos, y es pura alma. La religión apela al alma. El alma siempre dice: yo siento, yo quiero, yo pienso. El alma solo tiene que ver acerca del yo siento, yo pienso, yo quiero. El intelecto dice: yo pienso. Las emociones dicen: yo siento. La voluntad dice: yo quiero. Y nosotros estamos llamados a madurar espiritualmente y no dejarnos llevar por las cosas del alma, del cuerpo. La carne dice: yo quiero, yo siento, yo pienso. Entonces ya no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo guiados por nuestra alma. Por eso es que hay tantos problemas relacionales, matrimoniales. ¿Por qué? Porque el alma es inconstante en todos sus caminos. Viene un problema, viene una presión, se responde carnalmente: yo siento, yo quiero, yo pienso. No se busca
voluntad de Dios. Si te critican en la iglesia, yo siento, yo quiero, yo pienso, y se va de la gente porque por una pequeña ofensa. ¿Estamos acá? No, pastor, es que ya me voy de la iglesia porque Dios me habló y Dios me dijo. Dios te dice que te sometas a tus autoridades, déjate de cuentos. Usan a Dios. Toman el nombre de Dios, hermano. ¿Sabes cuántas personas se van de la iglesia diciendo Dios me dijo? Y yo, que soy un poquito más espiritual que ellos, sé que Dios no les dijo. ¿Por qué? Porque yo sé cómo opera Dios. Dios no va a ir en contra de su palabra. Es su alma, es su carne que se lo está llevando. O están siendo engañados por el enemigo. ¿Tú sabes que la rebeldía afecta tu conciencia? Dile al vecino, ¿sabías que la rebeldía afecta tu conciencia? ¿Afecta tu conciencia la rebeldía? Un hijo que no obedece a su padre no va a tener paz. Pastor que no obedece a su oveja que no obedece a su pastor no va a tener paz. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos diseñó que estemos sujetos a nuestras autoridades. La Biblia lo dice, que estemos sujetos a nuestras autoridades, que honremos a las personas en eminencia. Y cuando tú no lo haces, tu conciencia te redarguye, te sientes mal. ¿Dónde lo dice? En Romanos 13:5. Por tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, lean conmigo, sino también por motivo de conciencia. Cuando tú no te sujetas a la autoridad, tu conciencia se va a disparar, tu conciencia te va a hacer sentir mal. Esos niños rebeldes, malcriados, esas señoritas que desobedecen a sus padres no tienen paz, porque Dios nos diseñó que a través del respeto, la honra a tus autoridades tengas paz. ¿Sabías tú eso? Si tú eres un líder, si tú eres miembro de esta iglesia y tú te sujetas y tú obedeces a tu pastor, tú vas a caminar con paz, con protección, con bendición. Pero si siempre estás llevando de la contraria al pastor, siempre estás desobedeciendo lo que se dice del púlpito, no vas a caminar en paz. La Biblia lo dice, por motivo de conciencia. Hay una diferencia entre ser fiel y ser leal. Tú eres fiel a Dios y te congregas en New Hope in Christ. Amas a Dios, eres fiel a Dios y vienes a la iglesia. Pero tú eres leal a tus pastores y la lealtad tiene que ver con el agradecimiento. Yo veo a ese pastor todos los días de madrugada orando, clamando por mí. Yo veo a la pastora intercediendo, trayendo una palabra poderosa. Yo veo que son pastores esforzados y valientes que dan el ejemplo. Bueno, yo voy a ser leal a ellos. Yo me voy a congregar más de una vez a la semana. Yo voy a traer mi diezmo. Yo voy a servir a la casa de Dios. ¿Te das cuenta? La lealtad es un subproducto de la gratitud. La lealtad está basada en la gratitud. El ingrato no le importa nada ni nadie. ¿Sabían una cosa? Que nosotros tenemos la capacidad de violar nuestra conciencia. Cuando oímos la palabra un violador, nadie quiere ser un violador, nadie quiere relacionarse, ¿sí? ¿Qué es violar? Violar es infringir o quebrantar una ley. Y muchas veces nuestra conciencia nos está diciendo eso es malo. No te gastes tu diezmo, el diezmo es para Dios. No, pero y la mente justifica lo que el corazón quiere. Estamos violando nuestra conciencia. No vamos a tener paz. Dios puso nuestra conciencia para guiarnos en el camino correcto, para que podamos obtener las bendiciones de Dios. No te puedes dar el lujo de violar tu conciencia. ¿Por qué? Porque entonces no vas a arribar, no vas a llegar al camino. Y Dios quiere que nos sintamos orgullosos de algo. Realmente el ser humano se puede sentir glorioso de sus logros materiales, de sus adquisiciones, de sus posesiones materiales, de sus logros en la música, en el deporte, sus logros en la escuela. Y no es que esté a mal, pero para Dios nos da permiso de gloriarnos en algo. Vayamos por favor a 2 Corintios 1:12. Nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios. Pablo dice, mi orgullo es que yo tengo una conciencia limpia delante de Dios. Me siento orgulloso de eso. ¿Tú sabes lo que es eso? La conciencia
fue puesta dentro de nosotros como una brújula que nos señala cuando estás en curso o fuera de curso. Y ningún doctor y ningún científico puede encontrar o explicar dónde está tu conciencia. La conciencia es la habilidad del ser humano para distinguir el bien y el mal, lo que llamamos moralidad. Y la conciencia es una prueba de que Dios existe. Siempre nos apunta al bien. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de conciencia tienes? ¿Tienes una mala conciencia? ¿Tienes una conciencia débil que se ofende? ¿Tienes una conciencia pura o tienes una conciencia cauterizada o una conciencia corrompida? ¿O tienes una conciencia tranquila o tienes una buena conciencia? Iglesia, ya es un poco tarde, quiero terminar el domingo con esto, pero quiero dejarles saber a ustedes que Dios nos ha bendecido y ha puesto adentro de nosotros un monitor. La conciencia no es el Espíritu Santo. La conciencia es un órgano que Dios puso en cada ser humano. Hay gente que nunca ha leído la Biblia, pero no mata, no roba, no miente. Es íntegro. ¿Por qué? Porque aprendieron a escuchar su conciencia. Por eso la gente dice, pastor, y cuénteme de los mayas y los aztecas que no conocieron a Jesús. La Biblia dice que el que no confesó a Jesús con su boca se va a ir al infierno. ¿Qué pasa con esas tribus, esas civilizaciones antiguas? La conciencia. Todos y cada uno tenían una conciencia que les indicaba qué era lo bueno y qué era lo malo. Ellos van a ser juzgados por su conciencia. El diablo sabe estas cosas. El diablo lo que quiere es dejarte saber que Dios realmente no perdona, que realmente no estás limpio ni lavado con la sangre de su Hijo, y siempre va a querer mantener tu conciencia sucia. No hay pecado que la sangre de Cristo no tenga el poder de lavar, y lo deja blanco como jabón de lavadores, como con cloro. Y lo tengo que creer por fe y me lo tengo que aplicar para yo poder seguir adelante. Porque no hay ni uno perfecto, dice la Biblia, ni uno solo. Le vamos a fallar a Dios. Y si no sabemos lidiar con nuestra conciencia, este va a ser un ancla que nos va a atar. Y no vas a sentir que estás siendo llevado de gloria en gloria, que no estás ascendiendo espiritualmente por la conciencia. Personas que cuando pecan, cristianos que se deprimen y se echan una borrachera, ya nunca regresan a la iglesia. ¿Por qué? Porque la conciencia los condena, el diablo se encarga. No entienden bien lo que es la gracia de Dios, el perdón de pecados, el poder que hay en la sangre del Cordero inmolado que fue derramado a favor de nosotros. Este domingo vamos a tomar la Santa Cena, porque para lavar nuestra mala conciencia no hay nada mejor que la sangre del Cordero. Lo vamos a estar viendo con lujo de detalle este domingo. Yo quiero dejarte saber, pueblo, que Dios te ama y ha puesto algo que se llama conciencia dentro de ti. Es el mejor testigo. Cuando tú no sepas qué hacer, dónde ir, cómo actuar, consulta con ese testigo fiel. La conciencia siempre te va a indicar el camino correcto. Es como una brújula que no importa dónde esté la brújula, siempre apunta al norte. ¿Has visto una brújula, un compás? Siempre va a apuntar al norte. Tu conciencia siempre va a apuntar a la justicia de Dios. No la apagues, no la cauterices. Cauterizar es marcar con un hierro, ¿sí? Y muchas veces el Señor está hablándonos y si tú continúas apagando la conciencia, ignorando la conciencia, enterrando la conciencia, va a llegar un momento donde ya no te va a hablar. Te va a dar lo mismo pecar o no pecar, y ahí es donde viene la conciencia corrompida, ahí es donde viene la conciencia cauterizada. Ahí es donde dice la Biblia que ya no te alcanza la gracia de Dios, porque déjame decirte que la salvación sí se pierde. Y una de las garantías, de las aseguranzas que Dios nos da para no perder la salvación, es nuestra conciencia. Ella siempre está abogando
¿sí? Como Pinocho que tenía el grillo. ¿Te recuerdas la conciencia de Pinocho? Jiminy Cricket. ¿Qué hizo Pinocho? Agarró el grillo y lo botó, ¿no? Y se metió allá y le crecieron las orejas de burro y todo lo demás. Nosotros también, nosotros también tenemos una conciencia que nos redarguye. Y cuidado con querer ser más inteligente que la conciencia. Querer justificarla, querer usar un texto fuera de un texto, usarlo de pretexto, porque lo usamos fuera de contexto para hacer cosas malas. No, pero Jesús tomó vino, gluc, 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 gluc. Iglesia, la Biblia dice: no os emborrachéis con vino. ¿Me entendés? Entonces Dios nos da algo precioso, algo bello, algo lindo, un tesoro en nuestra conciencia. Por favor, no la ignores, no la reprimes, no le eches tierra, no la cauterices. Es tan valiosa tu conciencia. Te va a llevar al éxito. Dios te dio la conciencia para que tengas éxito. Dios te dio la conciencia para que seamos renovados día a día a la imagen de Cristo Jesús. Es bueno venir a orar, es bueno conocer la palabra, es bueno santificarse. Pero antes que todo eso está tu conciencia. Y pidámosle a Dios que nos restaure y que nos lleve a una conciencia de inocencia. Por eso es tan importante lo que vemos, tan importante lo que oímos, tan importante los ambientes que entramos, porque no queremos ensuciar nuestra conciencia. ¿Sí? Esas imágenes después el diablo se las arregla para traértelas de nuevo. Mejor como cristianos el mejor mensaje que les puedo dar es: no peques. No peques, estás dañando tu conciencia. Cada vez que pecas estás violando tu conciencia. Entonces después te sientes dividido porque quieres hacer lo malo y quieres hacer lo bueno, y terminas haciendo lo malo. Y te sientes que no puedes ni ser pecador porque ya no gozas del pecado, y te cuesta ser cristiano porque quieres hacer lo contrario. Pero hay una solución: tu conciencia. Yo vine de Guatemala y le dije: Señor, ¿qué quieres que predique? Y me acosté a dormir. En la mañanita el primer pensamiento que se me vino: predica de la conciencia. Por algo Dios está trayendo eso, iglesia. Es como una brocha que entra a tu ser interior y lo barre, lo limpia, para que tú puedas entrar a la presencia de Dios, al trono de misericordia, alcanzando oportuno socorro. Si tú no sabes lavar tu conciencia con la sangre de Cristo después de que hiciste algo malo, no vas a poder entrar a la presencia de Dios. Te vas a creer indigno, te vas a creer que eres pecador toda la vida. Vas a andar como en las Filipinas, que para Semana Santa no se latigan y se sacan sangre porque piensan que son malos, que hicieron algo malo, y empiezan a lastimar su cuerpo porque no han sabido entender que la sangre de Jesucristo nos lava de toda mala conciencia.